Hoy vamos a analizar el por qué la lancha de 24 pies con registro de la Florida, que se dirigía hacia Cuba y que fue interceptada en Cayo Falcones, en el canal El Pino, por qué esta lancha terminó en un fracaso y el por qué la dictadura castrocomunista tenía el plan completamente organizado y qué condiciones técnicas y qué condiciones organizativas llevaron al fracaso de esta expedición. Mi nombre es Carlos Lorenzo Hurtado y este programa se llama Concluya Usted. Primero que todo, vamos a dar el pésame a los 5 fallecidos de los 10 tripulantes de esta lancha que fueron prácticamente acribillados en cerca de las costas cubanas a una milla del canal El Pino y dentro de las aguas cubanas 3 millas. Todos sabemos que las aguas cubanas son 12 millas alrededor de la isla, son las aguas nacionales, las aguas que pertenecen a la isla. Bien, vamos a dar comienzo y voy para esto a mencionar una frase que mencionó el brigadier general José Miró Argenter, quien fue jefe del Estado Mayor de Antonio Maceo, en su libro Crónicas de la Guerra, cuando las columnas de Maceo estaban en las afueras de La Habana, en camino hacia Pinar del Río, de noche logran ver las luces de la ciudad de La Habana. Sin embargo, Argenter refiere que todos sintieron el deseo grandioso de dirigirse hacia la ciudad de La Habana, la capital de Cuba. Allí se encontraba prácticamente el gobernador de Cuba, Valeriano Weyler, y además de ello, también se encontraban las fuerzas más poderosas de los españoles en la isla de Cuba. Sin embargo, Maceo, como estratega, Maceo sabía perfectamente bien que la capacidad combativa de la columna de invasora cubana no podría derrotar a las fuerzas que estaban cuidando, defendiendo la ciudad de La Habana, porque realmente eran fuerzas bien organizadas, disponían de un armamento fundamentalmente el más importante que se había traído a la isla para defender no solo la capital, sino el puerto. Ahí estaba toda la infantería, ahí estaba el Estado Mayor. Maceo sabía que estaba bien defendida, que existían diferentes fuertes y que existía una artillería pesada que era prácticamente imposible poder entrar y tomar La Habana. Por tanto, Maceo siguió su camino hacia Pinar del Río. Es importante decir esto porque hay que valorar las fuerzas a las que uno se enfrenta. Hay que saber en qué condiciones uno va a la lucha. Si bien es cierto, estos jóvenes tenían todo el deseo de derrocar a esta dictadura y por ejemplo, estas personas eran jóvenes que nacieron bajo la dictadura castrocomunista, que se educaron en esa dictadura castrocomunista, que además se adoctrinaron en esa dictadura castrocomunista. Esto no se puede relacionar a los casos que existieron de penetración en Cuba, de acciones de sabotaje y acciones de lucha en la década del 60, como Alfa 66 y como era Omega 7 y otras muchas más. Eran personas que habían salido de Cuba por actividades políticas, eran empresarios que le habían expropiado, eran personas que habían pertenecido al ejército o a la policía, o algunos jóvenes también que habían estado inconformes con el camino que llevaba aquella revolución hacia el comunismo. Sin embargo, ha pasado ya 67 años y esta juventud que decide ir a Cuba prácticamente nació, se educó y se crió dentro de esa dictadura castrocomunista. Aquí no se puede hablar de la CIA, aquí no se puede hablar del gobierno de los Estados Unidos, aquí hay que hablar de una actitud voluntaria de un grupo de jóvenes que decidió ir a Cuba para infiltrarse y comenzar acciones que podrían llevar a desestabilizar esa dictadura
agrupar al pueblo cubano en una lucha única y enfrentarse directamente a esa dictadura castrocomunista. Hay que señalar varias cosas aquí. Una lancha de 10 personas prácticamente no tiene la capacidad para realizar acciones en Cuba, en una Cuba donde hoy existe una organización, un ejército, unas fuerzas armadas, una guardia frontera y una labor de inteligencia bastante grande con la cooperación del pueblo a través de los comités de defensa de la revolución, las milicias de tropas territoriales, etcétera. En mi opinión particular, de esa lancha haber llegado a Cuba y haber desembarcado, hubiese enfrentado las limitaciones de faltas de recursos, como estamos hablando de alimentos, estamos hablando también de armamento, estamos hablando también de todo lo necesario para enfrentarse a esta dictadura. En la época de los años 60, 70, la CIA a través de vuelos podía reabastecer a aquellas guerrillas que existían, ya fuese en el Escambray y en otras partes de Cuba, con no solo armamento, sino también con todo lo necesario para poder enfrentar a esta dictadura. Medios de comunicación, radios microondas de onda corta, municiones, medicinas, armamentos, equipos de visión nocturna. Estamos hablando de camuflaje y estamos hablando también de soporte de inteligencia que en aquella época hacía la CIA y también infiltrados cubanos desde dentro del país. Hoy en día, todas esas montañas y lomas, por ejemplo, en Escambray, están llenos de pueblos, pueblos que se han construido a través de los años. Se desplazaron las fincas, los campesinos que tenían grandes extensiones de tierra, que apoyaron en algún momento a la guerra civil, a los alzados del Escambray. Hoy en día no existe ese soporte. Existen cooperativas manejadas por el gobierno y el poco campesinado que existe, la mayoría de ellos están integrados. Por tanto, es completamente imposible operar en zonas montañosas de Cuba y mucho menos sería entonces en las ciudades usando ese tipo de uniforme que ustedes vieron, que se han salido en la foto en la prensa, botas de guerra del ejército, mochilas, todo esto prácticamente pues hace imposible que se pueda operar. Dentro de Cuba habría que también pensar en todas esas organizaciones que existen dentro del país, ya sea en los centros laborales, ya sea también en las filas organizativas de la CTC, de la FMC, etcétera, que todos de alguna manera colaboran con la dictadura y están organizados a través de la seguridad del Estado. Por tanto, las posibilidades de éxito de un grupo de 10 personas de infiltrarse en Cuba y sobrevivir, y peor aún, lograr los objetivos, es sumamente difícil. Lamentablemente, aquí hubo un proceso donde existió la influencia de la inteligencia cubana. Esto fue un hecho organizado y controlado desde el punto de vista de la operación por la seguridad del Estado cubano. Sin más preámbulos, vamos entonces a pasar al análisis técnico de esta lancha de 24 pies con registro de la Florida con destino a las aguas cubanas y que terminó en un fracaso. Permítame subir algunas una presentación que quiero que me sirva como base para poder explicarles el tema de esta noche. Pero ¿quiénes estaban en esta lancha? Esta lancha tenía 10 tripulantes, de los cuales 5 fueron heridos y 5 fueron fallecidos. Aquí está Amijael Sánchez González, Leordán Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara, son los heridos. Fallecidos, Roberto Ascorra Consuegra, Michel Ortega Casanova, Ledian Padrón Guevara, Pavel Lin Peña y Héctor Joanis Cruz Correas. Ahora, los cubanos fallecidos, por supuesto, ya lo hemos mencionado, son 5 y aquí están
estos cubanos prácticamente fueron acribillados y está explicado por las condiciones en que se produjo este enfrentamiento. Yo quiero darle algunos detalles a ustedes que puedan interiorizar cómo y dónde se produjo este enfrentamiento. Y aquí estamos hablando de la zona limítrofe de Cuba, que son 12 millas náuticas. Prácticamente son las aguas territoriales cubanas. Un poco para que podamos entender cómo, qué aguas tiene Cuba por obligación que defender y patrullar. Ahora, el enfrentamiento se produce en el canalizo de Los Pinos, donde una lancha rápida tiene menos espacio para maniobrar. Eso ya no estábamos hablando. O sea, es prácticamente en este canalizo, donde hay aguas muy poco profundas, está llena de bancos de arena, callos bajos, y hay también obstáculos, muchas veces también obstáculos introducidos por las fuerzas de guardia frontera para crear zozobra o limitar el movimiento en zonas donde quienes no conozcan el lugar les sea difícil transitar o navegar. Así que este enfrentamiento ocurrió el 25 de febrero del 2026 y algo importante, a las 7:15 de la mañana. Aquí me llama mucho la atención que una infiltración de este tipo se produzca a pleno día. En los años 60, cuando la CIA y los grupos contrarrevolucionarios cubanos que operaban en Miami, en la Florida, hacían acciones contra Cuba, muchas veces se hacía camuflado de noche, utilizaban botes de goma que eran difíciles de detectar y hombres ranas o trajes completamente camuflados para estas condiciones donde fuera difícil la visualidad y fuera difícil prácticamente ser blanco y ser detectados por las tropas de guardia frontera cubana. Yo pienso que también esta confianza de moverse en horas del día con una lancha que en realidad no es una lancha rápida, lo vamos a ver posteriormente, es una lancha de pesca, una lancha de recreación, cargada de 10 personas y una cantidad de bultos y armamentos, municiones, mochilas, la hacía prácticamente lenta, poco operable, poco maniobrable, era un blanco, y que esto se produce en una zona dentro de las aguas cubanas. Estamos hablando aquí de 3.7 millas dentro de aguas territoriales y a una milla del canalizo El Pino, exactamente en el lugar donde le era conveniencia a las tropas de guardia frontera tener detectada y destruida la operación de esta lancha, llevados a un fracaso, ¿no? Que fue lo que realmente ocurrió. Y esta es una zona que, si ustedes lo observan bien en este mapa, van a observar que no solo existen bases de guardia frontera en la zona de Corralillo, sino puntos de intersección y además puntos de guardia frontera en diferentes lugares. Lo que en el mismo canalizo del Pino existe un puesto de vigilancia. Lo que con esto se demuestra el por qué en tan corto tiempo la lancha intersectora de guardia frontera pudo acercarse a la lancha intrusa que venía de los Estados Unidos, de Miami y del Cayo Maratón, y además poderla neutralizar. Desde luego, en estas aguas bajas, una lancha sobrecargada, con poca estabilidad, con poca velocidad, con sobrepeso y además con la línea de flotación prácticamente cubierta debido al peso, era un blanco perfecto para que la lancha de guardia frontera en movimientos circulares o desplazándose de un lugar a otro con una ametralladora un poco más pesada que una KM, pudiera ser blanco en un grupo de personas que estaba concentrada dentro de la lancha y que tenía poca movilidad debido a que el área dentro de esta lancha estaba limitada. Luego vamos ahora a aclarar el tema de la lancha rápida, que es algo importante, ¿no? Ellos la llaman lancha rápida, pero en realidad una lancha rápida es una lancha con un casco angosto en forma de V profunda, como la que se ve en la imagen, casi siempre con 2 a 3 motores grandes, con un diseño bajo y aerodinámico, ¿no? En contraste, la lancha de consola central con este techo que tenía este grupo, lancha que sustrajo de Cayo Maratón y que la llevó hacia la zona de enfrentamiento, allí en Corralillos, en el calle Canalizo El Pino, y simplemente es una lancha ancha, que es más estable por el ancho, una lancha que tiene un solo motor,
que tiene una consola central y es una lancha que realmente está clasificada como una lancha de pesca o recreativa. Ahora, aquí podemos ver más claro, y esto es realmente una fotografía que se elaboró, ¿no?, utilizando la inteligencia artificial, pero de acuerdo al peso que llevaba esta lancha y para poder equilibrar que esta lancha se pudiese mover sin que se inclinara hacia un lado y hacia otro, lo más probable es que hubiera tenido una distribución de esta manera. Y si ustedes observan aquí, era prácticamente imposible que esta tripulación de 10 personas pudieran enfrentar una lancha de guardia frontera ágil que podía hacer virajes cerrados, círculos cortos, que además podía desplazarse en aguas que ellos conocían muy bien y que tenían 5 personas que podían moverse libremente dentro del espacio de la lancha para ir hacia un lado u otro. Depende la forma en que estuvieran girando para enfrentar a un blanco que le era imposible moverse, que era imposible poder disparar hacia una zona de una manera con puntería y concentrada, que además se interferían unos con nosotros. Esta lancha, que es una lancha recreativa con una velocidad de 15 a 25 nudos, y una lancha rápida que tiene una velocidad superior a 40 nudos. Aquí vemos, por ejemplo, una lancha intersectora que es capaz de tener una velocidad que supera los 60 nudos. Aquí están las diferentes clasificaciones. La lancha recreativa normal de 15 a 25 nudos, una lancha rápida que tiene 25 o 40 nudos, una lancha de alto rendimiento tiene de 40 a 60 nudos y una lancha de intersectora, como la que utiliza Guardia Frontera, generalmente se desplaza de 50 nudos en adelante. O sea que estamos hablando de una diferencia técnica bastante importante. Y aquí me llama mucho la atención que este grupo tuvo realmente un mal planeamiento de esta actividad. Ellos pensaron que podían moverse en este tipo de lancha. Este tipo de lancha no ofrecía ninguna garantía técnica, mucho menos para un enfrentamiento, y con una capacidad completamente limitada para llegar a las costas cubanas, porque es una lancha que no está hecha para moverse generalmente en mar abierto. Además de ello, la carga de combustible de esta lancha la limitaba para poder hacer solamente un viaje de ida y no de regreso. En otras palabras, aquí no había un plan de emergencia, aquí no había un backup, aquí no había un plan de cobertura en caso que esta lancha tuviera que regresar hacia los Estados Unidos o moverse de una forma ágil ante la persecución de una lancha de guardia frontera. En los años 60, 70, aquellas lanchas que utilizaban los grupos de la Florida como Omega 7 o Alfa 66 para tirotear en costa cubana eran lanchas ágiles, lanchas rápidas, y además tenían equipamiento y armamento necesario para poder enfrentar a una lancha de guardiafronteras cubana. Realmente aquí hubo un problema de organización, hubo un problema de exceso de confianza, hubo muy poco análisis de las condiciones del viaje hacia Cuba, hubo muy poco análisis sobre cómo hacer un plan de emergencia para retornar o para evadir, y además de ello, desconocimiento de las aguas cubanas, desconocimiento de los puestos de guardiafrontera que tenía Cuba en esa zona que es generalmente muy vigilada, desconocimiento de cómo opera en Cuba aquellas agrupaciones que responden al gobierno, la seguridad del Estado, los comités de defensa de la revolución, y además de ello, la imposibilidad de irse hacia zonas de serranía porque están estrictamente vigiladas. Esto no estamos hablando de la época del 58, cuando Fidel Castro fue a la Sierra Maestra, que estaba prácticamente inhóspita y deshabitada, con facilidad de movimiento, o cuando la guerra civil de los años 60, 70, en la zona del Escambray, que todavía existía propiedad privada. Acuérdense que una de las cosas que hizo Fidel Castro fue reducir la cantidad de caballería, hizo una reforma agraria y luego una segunda agraria. Y en ese plan estaba prácticamente quitar aquellas extensiones de caballería que podrían servir de soporte a grupos que se infiltraban en Cuba, que pudieran dar alimentos, soporte a estas agrupaciones. Ellos fueron reduciendo la cantidad de caballería, luego crearon las cooperativas que estaban en manos de varios trabajadores. Estas cooperativas respondían al gobierno, vigiladas por el gobierno. En las zonas montañosas se hicieron pueblos, se hicieron carreteras, se establecieron diferentes sistemas de cooperativas en algunos lugares, diferentes pueblos y puestos de vigilancia, de manera
que se hacía o se hace hoy en día extremadamente difícil establecer un sistema tipo guerrilla en la serranía cubana y mucho menos infiltrarse en el pueblo que está controlado a nivel de CDR casa por casa. Aún hoy en día, con la situación de que tiene Cuba, personas con este tipo de camuflaje, con este tipo de mochila, hubieran sido prácticamente detenidos en muy corto tiempo, ¿no? Vamos entonces a pasar a otra dispositiva. Y aquí está los datos de la lancha intrusa, ya lo habíamos visto anteriormente, que tiene un motor Yamaha de fuera de borda de 250, que tiene una velocidad de 25-30 millas por hora, aproximadamente 20-26 nudos, que la velocidad máxima es 45 millas por hora en condiciones ideales, pero esta lancha no puede mantener esta velocidad, por eso es que no se clasifica de una lancha rápida. Tiene un tanque original de 55 galones, cual fue modificado a 110 galones. El peso del barco vacío con casco y motor aproximadamente 3.500 libras, 1.6 toneladas. La tripulación de 10 personas, con un peso promedio estimado de 84 kilogramos y 185 libras, porque esto es lo que se estima aquí en las condiciones de que da la Marina estadounidense para calcular el peso de los barcos. Este es el peso, yo utilicé este barco, ¿no? ¿Verdad? Este peso, perdón, de 185 libras. O sea que en mar abierto para una travesía en el estrecho de la Florida se recomienda no exceder de 5 a 6 personas. Y esta lancha tenía, considerando este peso y todo el avituallamiento, prácticamente estamos hablando de 10 personas y con una carga de 1.8 toneladas, 1.800 kilogramos. Y aquí está pues el estimado de peso, ¿no? del arsenal y equipo. Esto lo hice considerando la declaración que hizo el gobierno de Cuba sobre el cargamento que llevaba esta lancha. Aquí pueden ver que tenía de 11 a 14 fusiles, entre los cuales estaban de AR-15, Delta, etcétera. También estamos hablando de una escopeta Winchester, las pistolas, las municiones, los cargadores, los módulos individuales, los cuchillos, un dron, una planta eléctrica. Esto en realidad hace un peso de 1.390 libras, 631 kilogramos. El peso total operativo, pues entonces estamos hablando del casco de la lancha, que era 1.800 kilogramos, el motor Yamaha de 250, 280 kilogramos, la gasolina que hay que considerarla, 304 kilogramos, los 10 ocupantes, 794 kilogramos, la carga táctica, arsenal y equipo, 631 kilogramos, baterías y equipos de navegación, 159 kilogramos. En total, el peso estimado estaba de 3.968 a 4.000 kilogramos. Estamos hablando de 4 toneladas. Este es el análisis que yo hice, porque la dictadura se presenta luego con un análisis que habla de 1.800 kilogramos de carga. Yo estoy estimando aquí un peso mucho menor. O sea que esta suma de lo que es el casco, el motor, la gasolina, más todo lo que traían los ocupantes, el número de ocupantes, me da a mí cerca de 4 toneladas. Esto es importante porque luego vamos a hacer una comparación entre mi análisis y lo que declara Cuba, por ejemplo, en la página de Cuba Debate, que habla de 1.800 kilogramos, lo cual en ese caso haría la lancha prácticamente innavegable si eso hubiese sido verdad. Vamos a hablar ahora del desempeño de esta lancha con 4 toneladas, que es el cálculo que yo hice, ¿no? La embarcación se encuentra en un estado de sobrecarga operativa, operando aproximadamente a 150 y 170% de su capacidad. O sea que para mantener el barco en planeo con 4 toneladas, el motor Yamaha de 250 tendría que trabajar a 4.800 a 5.200 revoluciones por minuto. La velocidad crucero real bajo esta carga sería de apenas 18 a 20 millas por hora, aproximadamente unos 16 a 18 nudos. O sea que intentar ir más rápido con esta lancha causaría no solo sobrecalentamiento del motor, sino la cavitación de la hélice. Y debido al arrastre del casco hundido, porque esta lancha con este peso, o sea, baja mucho su nivel de flotación, el rendimiento cae de 0.9 a 1.0 milla por hora con 110 galones. La distancia máxima teórica que se podría recorrer sería de 99 a 110 millas. O sea que el trayecto de Maratón a Corralillo, que es de 110 millas, significaría que la lancha llegaría al Canal del Pino con el tanque prácticamente vacío. O sea, cero reserva, sin margen para maniobra, combate o evasión. Esto es importante. Este es el análisis que hago basado en los cálculos, tomando todo lo que la dictadura castrocomunista puso en su periódico o en su información
que tenía esta lancha. Vamos entonces a hacer, ¿qué pasaba con 4 toneladas? ¿No, verdad? Pues, ok, la estabilidad crítica a esta distancia del agua, o sea, estamos hablando de lo que la lancha se hunde, ¿no? Pues reduce que solamente existan 20 a 25 centímetros en la popa, o sea, del nivel de la popa al agua. Cualquier ola o desequilibrio hubiese hecho que este barco se hunda o se sobre. El efecto de la masa, ¿no? Estamos hablando de los tripulantes más todo lo que llevan ellos, pues simplemente hace que el barco pierda la estabilidad inicial, lo hace más propenso a volcarse, y también si recibe un impacto de una ola lateral o realiza un giro brusco, esta lancha podría haberse volcado, zozobrado. Es por eso que haber hecho una travesía, no estamos hablando solamente de que esta ha sido capturado en el canalizo alpino, sino que esta lancha, haber hecho la travesía que hizo alrededor de unas 110 millas, supongamos que la otra lancha se rompió pues a 20 millas y que hayan hecho el cambio, como dice la dictadura, pues tendrían que haber recorrido entre 60 a 80 millas. En estas condiciones, esto es un sobrepeso en mar abierta bastante grande que hace la lancha muy inestable, con muy alta posibilidad de que eso sobre. Y esto es todavía con el peso que yo calculé. Vamos a ver posteriormente qué pasa cuando utilizamos los pesos que declara la dictadura, el gobierno de Cuba. La capacidad de maniobra con 4 toneladas, ¿no? El tiempo para pasar de 0 a 20 millas por hora es extremadamente lento, o sea, más de 15 a 20 segundos. En otras palabras, esta lancha, la aceleración y la capacidad de acelerar para huir era muy baja. Esto explica por qué cuando es detectada y se acercan a cerca de unas 180 metros que dice la dictadura, prácticamente me imagino que la imposibilidad que tendría esta lancha de evadir, girar o acelerar para escapar de esta lancha que utilizaba Guardia Frontera de unos 30 pies, unos 10 metros, casi 10 metros, que tenía no solo el armamento, sino el área libre disponible, la movilidad para poder ir, conocimiento del terreno, para poder hacer círculos alrededor y prácticamente destruir el objetivo, que además estaba, según la foto que ustedes ven, en masa, colocado en un lugar con muy poca posibilidad de disparar de una forma útil, además interfiriéndose los unos a otros. Con esa carga de unas 1.390 libras de equipo y 10 personas, estamos hablando de cerca de 4 toneladas. Esta lancha de 24 pies está en su límite físico absoluto. La lancha solo podría navegar a 18 o 21 millas por hora, consumiendo casi todo el combustible en el trayecto de ida, con una estabilidad mínima que ante cualquier perturbación podría haber significado el hundimiento y la zozobra de los tripulantes. Pasemos entonces a la segunda, ¿no? Esto es nuevamente es una embarcación civil de pesca de recreo con 24 pies, un solo motor fuera de borda. La disponibilidad de potencia es 50 HP por tonelada de peso, con velocidad 20 a 28 nudos, con giros amplios y lentos, sin redundancia de motor de repuesto. Significa que esta lancha solamente tiene un motor. Esta lancha, la posibilidad de que si ocurre una rotura y una falla mecánica, se quedaba al pairo. Esta lancha no podría escapar. Es algo que realmente es inconsistente con una lancha que va a hacer una infiltración en aguas cubanas. Generalmente estas lanchas tienen capacidad para maniobrar, poder tener 2 motores, utilizar los 2 o utilizar uno en caso de una emergencia, y que además la potencia de estos motores, que por supuesto va relacionada al casco y al tipo de lancha, le permita evadir y acelerar, escapar o interactuar para defenderse con una lancha guardafronteras cubana. Esto explica por qué también esa falsedad del gobierno de Cuba cuando dice, no, solamente 5 personas lograron neutralizar una lancha. Bueno, analicemos que la lancha de Guardia Frontera era una lancha de 30 pies, una lancha en forma de V, una lancha que además tenía 2 motores, tendría alrededor de 450 HP o alrededor de 500 HP entre los 2 motores. Una lancha además que podía desarrollar una velocidad superior a los 60 nudos, además con un espacio libre bastante grande, que podía maniobrar, dar círculos alrededor, moverse libremente, y los guardafronteras tenían un área libre para poderse mover de un lado a otro según la lancha se moviera o dirigiera, y además utilizar una ametralladora mediana
o una ametralladora ligera mayor que la K-47, con la cual seguro masacraron a este grupo de personas. Es por eso que en realidad este enfrentamiento termina de la manera que ustedes lo ven. Un solo herido en la parte de guardia frontera y un destrozo dentro de la masa de cubanos que estaban tripulando esta lancha. Ahora, en la lancha de guardia frontera hay que estar más claro, estamos hablando de 2 motores fuera de borda, 400, 500 HP estimado, 5 tripulantes, plataforma de interdicción, casco profundo en tipo B, relación estimada de potencia tonelada 110 a 130 HP por tonelada de peso. Miren la otra, estamos hablando de 57 HP contra 110 a 130 HP por tonelada de peso. Esta lancha puede hacer giro cerrado, tiene control por doble hélice, mejor respuesta direccional, 38-45 nudos estimados de forma consistente, aceleración superior, mejor eficiencia dinámica, diseñada para patrullaje extendido, o sea, se puede mover más allá de los cayos, pero además esta lancha estaba también dentro de su zona, o sea, mientras la lancha de la Florida estaba viajando hacia Cuba quemando todo el combustible, la lancha de guardia frontera operaba dentro de su zona con la posibilidad de refuerzos, con la posibilidad del apoyo de la Fuerza Aérea y además con una reserva de combustible muy grande porque se manejaba dentro de las 12 millas y más aún cerca del Canalizo Alpino, cerca de 7 a 9 millas de la costa cubana donde están las bases de guardia frontera. En los cayos se encuentran puestos de vigilancia y puestos fronterizos, pero en realidad en la zona de la costa de donde están todas las condiciones para que estas lanchas se abastezcan y puedan repararse, etc. En realidad esta lancha era de 9 metros, cerca de 30 pies. Una lancha con mejor estabilidad y redundancia mecánica por la presencia de 2 motores. Entonces el combate no era igual. Este combate era desigual. Era desigual porque a pesar de ser el menor número de personas, la lancha de guardia frontera tenía mayor equipamiento, mayor conocimiento del área. Además, eran personas entrenadas para disparar y alcanzar objetivos con armamento ligero y mediano dentro de la zona costera cubana, que se encontraban dentro de sus aguas con una seguridad de que este objetivo podría ser destruido. El hecho está en que si en realidad no hubiese sido así, no hubieran despachado esta lancha. Es algo importante porque existen lanchas fronteras más grandes, lanchas con mayor capacidad de poder de fuego y mayor autonomía. Sin embargo, ellos despacharon esta lancha y esta lancha fue la que cumplió el objetivo. Esto se sabía, por eso pienso que esto es un plan que comenzó en la Florida, en Miami o en algún lugar de la Florida, donde este grupo, con deseos de hacer acciones y actividades armadas en Cuba, fue penetrado y por la seguridad del Estado, fue planeado, fue un hecho incentivado y planeado, controlado. Y controlado digo porque fue dirigido hacia el lugar que ellos querían, donde la emboscada ya estaba establecida en el momento que ellos estimaron a plena luz del día y donde además tal vez el exceso de confianza y se le habrá dicho que iban a tener apoyo, que iban a tener grupos esperándolo. Todo esto en realidad hizo que estos jóvenes realmente emprendieran, yo diría, un camino hacia el suicidio. Prácticamente esta lancha no tenía absolutamente ninguna posibilidad de triunfar, de lograr su objetivo. Y es aquí donde estábamos hablando de cómo actúa la seguridad del Estado, ¿no? Estábamos hablando de que la seguridad del Estado no solo prácticamente penetra a grupos en el exilio, sino también que controla cuando le conviene, según las circunstancias, denunciar, truncar y desactivar una operación. Por ejemplo, esta lancha, si se hubiese coordinado con Guardia Frontera de los Estados Unidos, esta lancha tal vez no hubiera salido a aguas internacionales. Esta lancha, si se hubiese denunciado por parte de los infiltrados de la seguridad del Estado al FBI, esta lancha, como ocurrió como en el caso de Arocena, de Omega 7, hubiese sido desarticulado, hubiesen hecho presos por portar armas de guerra y realmente Estados Unidos no hubiera permitido una acción de este tipo. Además, es imposible ligar a Estados Unidos o a la CIA con una acción de este tipo
cuando se ve que es una acción amateur, es poco profesional, muy mal planificada y muy mal programada, a pesar de que el objetivo pudiese haber sido noble. No estoy criticando aquí a las personas que realmente fueron allí y murieron o fueron heridas. Ellos tenían un objetivo igual o similar al objetivo que tuvo Fidel Castro cuando el Moncada o cuando el desembarco del Granma, liberar a Cuba de una dictadura. Son casos muy similares. La diferencia está en que la dictadura le llama a ellos terroristas, mientras a los Castro comunistas, a Fidel, cuando asesinaron en el Moncada, cuando además ocurrió la expedición del Corintia, cuando además ocurrió la expedición del Granma, cuando además colocaban bombas en La Habana, el movimiento 27 de julio, ellos lo llamaban héroes. Esta es una realidad, una triste realidad. Vamos a seguir el análisis. Ahora, en el caso de la dictadura, caso de la información que da la dictadura cubana, habla de 1.8 toneladas de carga. Entonces, aquí cambian las condiciones completamente, porque si esta lancha trajese 1.8 toneladas de carga, habría que sumarle el peso del casco, 1.8 también toneladas, 1.800 kilogramos, el motor Yamaha de 250 HP, 280 kilogramos, la gasolina 110 galones, 305 kilogramos, las 10 personas 800 kilogramos, baterías y equipos básicos 100 kilogramos. El peso estimado sería entonces 5.000 kilogramos, 11.209 libras, 5 toneladas. Aquí el análisis cambia completamente. Vamos a hacer entonces el análisis sobre el caso de que esta lancha habría tenido un peso total de 5.1 toneladas en una lancha de 24 pies. Por supuesto que operar una lancha Proline de 24 pies con 5.1 toneladas, más de 11.000 libras, tiene las siguientes consecuencias físicas inevitables. La primera es el hundimiento del casco, o sea, el calado. Con este peso, el bote se hunde aproximadamente 35 a 45 centímetros adicional en el agua. O sea, que estamos hablando de que con este peso la lancha estuviese bajo el agua. La lancha no podría flotar. En este modelo de 1981, y se refiere a la lancha, significa que el agua del mar estaría por encima de la cubierta, el piso del bote. El agua entraría constantemente por los desagües de popa y además haría imposible una navegación segura con un solo motor Yamaha de 250 HP. No se puede planear con 5.1 toneladas, o sea, no se puede navegar. El barco se desplazaría a una velocidad máxima de 7 a 9 nudos, 8 o 10 millas por hora. A esta velocidad, el motor consumiría prácticamente todo el combustible o una cantidad masiva de combustible por milla recorrida. Habría entonces un déficit de combustible crítico, un consumo estimado de ser por cada 0.7 millas un galón de combustible, y que debido al esfuerzo extremo, la autonomía de 110 galones apenas podría llegar a esta lancha, en el mejor de los casos, a 77 millas. O sea, ni por combustible habría llegado esta lancha jamás ahí a los Cayos Falcones. Además de ello, esta lancha estaría prácticamente hundida por el sobrepeso debajo del agua. Sería imposible navegar, y si lo hubiese hecho sería con una velocidad muy baja. O sea que el resultado es que con 110 galones en el barco, la lancha se quedaría sin combustible aproximadamente a 33 millas de las costas de Cuba. El análisis técnico de 5.1 toneladas en la lancha de 24 pies sería un riesgo de naufragio. Con 10 personas y 1.8 toneladas de peso, el centro de gravedad es extremadamente inestable. Cualquier ola de más de 1.5 pies que golpee el costado o la proa inundaría el bote instantáneamente. Al estar tan pesado, el barco no tiene reserva de flotabilidad y se hundiría en cuestión de segundos. La conclusión técnica es: llevar 1.8 toneladas de carga más 10 personas en este modelo de barco es, desde el punto de vista de ingeniería naval, una misión de suicidio técnico. El barco no está diseñado estructural ni físicamente para soportar ese desplazamiento. El borde del barco estaría a escasos centímetros del agua, convirtiéndose en una trampa de agua ante cualquier movimiento del mar. Con 1.8 toneladas de carga y 10 personas, el peso total de la embarcación alcanzaría el 250% de la capacidad máxima segura del diseño original. En estas condiciones, la lancha es incapaz de planear y tiene un riesgo inminente
de hundimiento. Yo sé que hemos hecho dos análisis aquí, el peso que la dictadura dice en Cuba Debate y el peso que yo estimé por obteniendo la información que me dio la dictadura. En otras palabras, la navegación bajo las condiciones que declara la dictadura castrocomunista hubiese sido imposible para este modelo de lancha. Ahora vamos a hablar de la lancha frontera, ya lo habíamos hablado anteriormente y nuevamente se repite en esta otra diapositiva, que es una tripulación de 5 efectivos bajo carga de peso. La lancha tiene un diseño optimizado, mejor estabilidad estructural, mayor coordinación operativa, porque esta lancha en la forma en que opera se mueve con la cantidad de combustible a su disposición, porque prácticamente está muy cercano de las costas cubanas, con 2 motores, con solamente 5 personas y con el armamento adecuado y con la experiencia de enfrentar a intrusos en aguas cubanas, detener, investigar. Ellos están prácticamente especializados, ¿no?, en poder realizar acciones de este tipo, que conocen muy bien su geografía, las aguas cubanas, las profundidades, los canales, en comparación con los que venían navegando en esa lancha con registro de la Florida hacia las aguas cubanas. Y nuevamente mejor entrenados en navegación, abordaje y disparo, conocen la costa, ya lo había mencionado. O sea que esto es una institución, estamos hablando de Guardia Frontera, una institución con recursos de defensa y la técnica adecuada. La coordinación de las Fuerzas Armadas y el MININ, como yo expliqué anteriormente, es un elemento a considerar a la hora de ejecutar acciones de este tipo. Y yo no dudo que esto fue, como dije anteriormente, y lo vuelvo a repetir, esto es una acción controlada, incentivada, programada y ejecutada por un grupo de personas que cayeron en una trampa, que no sabían realmente a lo que se iban a enfrentar. Estas personas tal vez fueron ofrecidas de que iban a llegar seguro a aguas cubanas, de que iban a tener los guardafronteras iban a hacer caso omiso o iban a estar en complot con esta situación y que iban a tener quien los iban a apoyar y a soportar dentro de las costas de Cuba y dentro de la isla. En realidad, esto fueron una cantidad de promesas falsas. Yo pienso que cualquier persona con conocimiento mínima de navegación hubiese investigado la capacidad de esta lancha, qué recursos tenía para poder navegar, cuál era el peso máximo y además cómo iban a llegar, quién iba pilotando esa lancha, cómo sabía moverse, porque, ok, usted puede llevar un GPS, pero el GPS y los equipos que dan profundidad no se lo dicen todo. O sea, el GPS no le puede decir a usted de la diferencia de obstáculos que hay en los canales cubanos. Y muchas veces estos son mantenidos en secreto por la seguridad del Estado, por los guardias fronteras, porque realmente son sistemas de defensa que ellos tienen cuando ponen yaquis de concreto, hierros u otras cosas. Además de esto hay que sumarle que el que alguna vez ha navegado o ha tenido una lancha se da cuenta que aunque usted utilice el buscador de profundidad y el GPS, muchas veces la geografía cambia de una manera impresionante en muy corto tiempo y usted puede ir de lo profundo a lo bajo enseguida, sobre todo cuando no hay señales en los canalizos, cuando usted no ha navegado nunca por esa área, aún utilizando el GPS y utilizando los detectores de profundidad, usted está en desventaja con aquellas personas que conocen la geografía y el lugar, como es el caso de los guardiafronteras. Además, tienen combustible para operar sin límite, lo mencioné, dentro de las 12 millas costeras y refuerzo coordinado aéreo y naval en caso necesario. La conclusión técnica es contundente. La embarcación intrusa operaba sobrecargada. La relación potencia de peso era mínima para la embarcación intrusa, con baja eficiencia del motor. El espacio táctico estaba severamente limitada por la cantidad de bulto y la cantidad de personas concentradas para este tamaño de lancha de 24 pies con consola central. También tenía menor estabilidad y maniobrabilidad producto de la cantidad de exceso peso y del diseño de esta lancha, que es una lancha hecha para recreación y pesquera dentro de las aguas norteamericanas, no para hacer viajes internacionales. Además de ello, la mala operatividad y coordinación fueron decisivas. Aquí estamos hablando entonces de la responsabilidad que correspondía a este grupo a la hora de seleccionar la lancha en la que ellos iban a hacer esta travesía
qué condiciones tenía, cómo eran las aguas cubanas, cómo estaban dispuestos los puestos de guardafrontera en las aguas cubanas, qué zonas son más críticas, qué zonas son más vigiladas, cuáles son los recursos con que cuenta guardafronteras cubanos, quién los iba a esperar a ellos en tierra, quién iba a coordinar con ellos, esconderse hacia dónde iban, hacia la sierra, hacia una montaña o hacia la población, quién les iba a dar albergue, cómo con ese equipamiento, esa ropa, esas mochilas y esas armas iban a poder pasar inadvertidos dentro de las ciudades pequeñas cubanas y los puestos de vigilancia. Es algo que pienso yo que realmente, aunque el objetivo hubiera sido noble, es un error garrafal. Esto trajo como consecuencia el fracaso total. Ya hubiese sido, si no hubiesen sido detenidos en este canal y ellos hubiesen podido infiltrarse, yo considero que el fracaso hubiese sido igual de todas maneras. Esta lancha además tenía un radio de giro aumentado, ya lo expliqué anteriormente, le cuesta trabajo hacer un círculo por la carga que tiene y por la forma aerodinámica que tiene esta embarcación y el motor, el centro de gravedad elevado y una mayor inestabilidad en mar abierto. Ya explicamos anteriormente que precisamente por las olas y las corrientes que hay, la posibilidad de que esta lancha hubiese naufragado era bastante alta si llevaba desde un comienzo 10 tripulantes y toda esta carga de peso. Si esta lancha en algún momento aceptó parte de la tripulación de la lancha que según supuestamente, alegadamente dice la dictadura que tuvo problemas técnicos, aún así haber hecho un transbordo para una sola lancha, a llegar allí, a infiltrarse en esas condiciones, era completamente descabellado, con una alta posibilidad de que existiese pues un fracaso. Terminado este análisis técnico, yo me gustaría decir que realmente el fracaso estuvo condicionado a tres aspectos importantes. Uno, la penetración de la seguridad del Estado, quien ayudó a planear, conducir la lancha hacia la ruta donde estaba la emboscada y la trampa, una zona extremadamente vigilada, donde existen varios puestos de guardafrontera y zonas de vigilancia, sobre todo en el canal del Pilo, Isabela de Sagua y allí en la zona de Corralillo. Además de ello, también haberlo ejecutado de día, a plena luz del día. Esto estoy seguro de que fue un caso muy similar a los hermanos, al derribo de las avionetas de los hermanos del rescate, que ocurrió pues un 24 de febrero de 1996, donde murieron también 4 personas. Es un caso extremadamente muy similar, es la forma de operar la dictadura castrocomunista. Esta actividad, esta intersección, este intento de infiltración en Cuba se produce en un momento donde a la dictadura le hacía falta un caso. Es como cuando ocurrió el atentado de la Cubre, como cuando ocurrió el caso de Lian. Fidel Castro capitalizó todas estas situaciones con varios objetivos. Uno, denunciar ante el mundo de una manera manipulativa las actividades del exilio y los Estados Unidos. Dos, victimizarse. El caso de que Cuba es prácticamente un pueblo pequeño donde el imperialismo yanqui utiliza todos sus recursos para ahogar y destruir a la pobre víctima cubana, a la revolución. O sea, es un caso que tiene un objetivo internacional para concientizar y buscar apoyo en la ONU y la OEA y a nivel internacional de todos aquellos países que son amigos o que apoyan a la dictadura castrocomunista. 3, la necesidad que tiene la dictadura de integrar, manipular y unir al pueblo cubano en un momento en que el pueblo cubano está agobiado por las necesidades, los apagones, la falta de combustible, la falta de transporte, la falta de alimentos, la carencia de medicamentos. Necesita la dictadura crear algo que los beneficie y que logre motivar y redireccionar al pueblo cubano nuevamente a reagruparse con ese sentimiento nacionalista para poder defender a la llamada revolución cubana. Eso es algo importante que no hay que dejar de lado. 4, obstaculizar a Trump, al gobierno de los Estados Unidos, sobre todo a Trump,
que tiene los ojos puestos en Cuba, con deseos de cambio, ya sea por una forma pacífica negociada o de una forma militar, o ya sea la combinación de ambas. La dictadura se adelanta en ese momento para poder obstaculizar en el mundo a la forma en que viene actuando el gobierno de Trump y acusar al gobierno de los Estados Unidos y al exilio cubano de planes de terrorismo, de invasión a Cuba y de desestabilizar al gobierno de Cuba y provocar la insubordinación del pueblo. Esto le hace falta, siempre le ha hecho falta a la dictadura, son parte de sus planes. Otro punto que es, creo, muy importante, es una lección al exilio, es una advertencia al exilio. El que llegue aquí va a pasar por similar muerte, por similar acción. O sea, es una advertencia al exilio para que no actúe y se esté tranquilo, y también una advertencia al pueblo cubano, una amenaza al pueblo cubano de cómo terminan todas aquellas personas que intenten oponerse a la dictadura castrocomunista o intenten por la vía pacífica o armada lograr un cambio dentro de esa revolución castrocomunista y del Partido Comunista Cubano. Todos estos puntos siempre han sido de alguna manera u otra utilizados por esta dictadura para influenciar, manipular al pueblo cubano, a la opinión internacional. En estos momentos era para ellos muy importante que ocurriera algo que tuvieran para presentar ante el mundo. Yo diría una agresión controlada, programada por ellos mismos. Bueno, yo creo que hemos hecho un análisis muy importante. Por favor, compartan esta directa, este video, compartan con el pueblo cubano, compartan con todos aquellos que quieran tener la verdad de lo que ocurrió con esta lancha que intentó infiltrarse en las aguas de Cuba proveniente de la Florida. Por favor, suscríbanse a mi canal, den like y les deseo un buen día. Muchas gracias.